Continuamos entonces ahora con la unidad 3. Vamos a materiales del programa. Unidad 3, lenguajes de programación. Y hay un contenido temático acá muy detallado de lo que es el contenido de la unidad 3. Encontramos tres elementos. El primero, la descripción general. Luego tenemos específicamente lo que tiene que ver con lenguajes de programación y la versión descargable, el documento PDF de esta unidad. Entonces, para la versión navegable, los objetivos: identificar, comprender y explicar los principios básicos que utilizan los lenguajes de programación, los componentes esenciales y el comportamiento de los algoritmos de acuerdo a la aplicación en que se encuentran. Y entonces definimos qué es un algoritmo, y sencillamente es un conjunto de pasos finitos que tienen un inicio, una secuencia y un fin. Las actividades. Como siempre, una actividad central que se debe desarrollar, que nos permite adelantar lo que va a ser la actividad final. Unas actividades complementarias que no son obligatorias. Un foro temático que nos permite la construcción colectiva de conocimiento y afianzar todas las temáticas. Y una evaluación, sabiendo que la actividad central y la evaluación son lo mínimo que se requiere para aprobar la unidad, donde la evaluación tiene múltiples intentos para realizarse. Contenido, lenguajes de programación y GraphSet. Entonces vamos a lo que son lenguajes de programación. También es importante ver esto. Listo. Entonces en la X. Entonces es un conjunto de símbolos y palabras que nos permiten darle órdenes a una unidad de procesamiento para que él realice unas tareas específicas. Y el programa pues es el conjunto de todos esos símbolos, de todas esas palabras, para que él realice procedimientos muy específicos. Bueno, entonces nuestro curso se centra exactamente en GraphSet, pero tenemos varios lenguajes dependiendo también del tipo de controlador que nosotros estemos utilizando. Cada uno tiene su forma de ser programado.
Esa es una característica de estos lenguajes de programación que tienen alguna semejanza con los lenguajes naturales de los humanos. Entonces es mucho más fácil programar así que programar en lenguaje de máquinas mediante unos y ceros, mediante activación o desactivación de interruptores o cualquier otro mecanismo como se hacía hace muchísimos años. Efectivamente, estos son ya enfocados más para computadores personales, para automatizar procesos de otro tipo. Esto es de forma general, estructuralmente, cómo es que está constituido un sistema automatizado. Fíjense que hay unos elementos interactivos para acabar de comprender esto. Las tareas se van ejecutando de forma secuencial, progresiva en cada una de las etapas que están definidas. Hay unas transiciones de una etapa a otra. Comandos, etapas y transiciones. Los comandos pues son las acciones, ¿no? Lo que se debe realizar. Una etapa es una tarea del sistema, se referencian con un número. Una transición es una función lógica, o sea, una bifurcación de las entradas del sistema. Se debe presentar una condición condicional. Un comando, que es una acción asociada a una etapa específica. Las transiciones nos permiten terminar una etapa y dar inicio a la siguiente.
Esta es cuando hay una transición con un condicional y o AND. Entonces quiere decir que se deben cumplir ciertas condiciones para que se ejecuten las diferentes etapas. Acá en este caso hay una sola transición y esa transición nos lleva a que se van a desarrollar las dos etapas, no una sola, o sea, las dos. Eso es I, perdón. Quiere decir que las dos transiciones son obligatorias, se ejecutan obligatoriamente. Y cuando hay una divergencia en O, puede ser la una o puede ser la otra de acuerdo a si se cumple o no el condicional de la transición. Entonces, solamente cuando se cumpla la condición en la transición se podrá terminar la anterior y pasar a la siguiente etapa. Eso es lo que quiere decir. Entonces acá en este caso estas se ejecutan de forma simultánea. Acá hay una acción que está condicionada también a terminarse cuando se cumpla el periodo de tiempo que se ha establecido. Es cuando se cumple la transición, se puede terminar la acción y puede continuar a la siguiente etapa, en este caso a su inicio nuevamente. Y tenemos el documento PDF sobre rutinas de control. Entonces tenemos los lenguajes de programación, todo lo que ya se explicó. Pero este documento sí es muy importante, además de la presentación interactiva, acceder a este documento para tener muy claro acerca del GraphSet. Acá está la explicación de cada uno de los elementos del lenguaje de programación del GraphSet. Y estos principios básicos que son fundamentales para participar en el foro temático. Entonces, para realizar el programa correspondiente a un ciclo de trabajo en lenguaje GraphSet, se deberán tener en cuenta los siguientes principios básicos: descomponer el proceso en etapas que serán activadas una tras otra. A cada etapa se le asocia una o varias acciones que solo serán efectivas cuando la etapa esté activa. Una etapa se activa cuando se cumple la condición de transición. El cumplimiento de una condición de transición implica la activación de la etapa siguiente y la desactivación de la precedente, como ya se explicó.
y nunca puede haber dos etapas o condiciones consecutivas. Siempre deben ir colocadas en forma alterna. Nunca hay una ejecución simultánea de etapas, diferente a las acciones. En una etapa sí pueden haber ejecución de acciones de forma paralela. Clasificación de las secuencias. Entonces se pueden encontrar tres tipos de secuencias, que son las lineales, una acción tras otra al ejecutarse cada una de las etapas, con direccionamientos o alternativas bifurcadas. Se ejecuta la una o se ejecuta la otra, o simultáneas. Cuando se cumple la transición para la etapa, entonces se ejecutan varias acciones a la vez. Acá está entonces cómo se representan las secuencias lineales. Y la explicación correspondiente, que ya la hemos dado. Con direccionamiento, entonces o es una o es otra. ¿Por qué? Porque cada etapa tiene su propia transición. Y simultáneas, una sola transición para varias acciones, pero en etapas distintas en este caso. Entonces se pueden encontrar también una clasificación de acciones asociadas a varias etapas. Una acción A, por ejemplo, acá se está ejecutando en la etapa 21 y en la etapa 23. Y en la acción A tenemos entonces que hay una condición, y es que sea mayor o igual a 1. Las acciones condicionadas, entonces debe estar la etapa activa y se verifica una condición suplementaria, complementaria. Entonces se deben cumplir la condición de la transición y la condición que está asociada a la acción. Acciones temporizadas: se ejecuta una acción específica, pero esa acción específica se ejecuta durante X cantidad de tiempo, que va a corresponder también a la transición para terminar con la etapa a la que corresponde la acción. Y acá hay unos ejemplos de graph sets. Y esto sería todo en cuanto al contenido temático de la unidad 3. Luis Carlos, ¿comprendiste entonces lo de el material de estudio de la unidad 3? ¿Me confirmas, por favor? También es muy sencillo. Perfecto. ¿Qué es una transición? ¿Recuerdas qué es una transición? ¿Cuál es la importancia de la transición? Sí, son condicionales, pero son condicionales en el sistema para terminar una etapa y para comenzar la siguiente, ¿no? Ya lo otro son las acciones condicionadas, que esas sí van dentro de cada una de las etapas en conjunto con los condicionales de transición. Listo, entonces vamos a ver cómo se desarrollan las actividades de la unidad 3. Una pregunta, Luis Carlos, ¿tú ya desarrollaste las actividades para la unidad 3? Ah, perfecto.
Listo, entonces vamos a ver. Ingresamos por la opción del menú principal, actividades. Nos vamos a la carpeta de actividades de la unidad 3, que tiene 3 elementos: foro, taller y evaluación. Tenemos los elementos interactivos. El primer elemento es el elemento interactivo necesario, fundamental poder acceder a él. No basta con el documento simplemente. Bueno, entonces vamos a ir a la zona de descarga y bodega. Una característica de este material interactivo en esta unidad es que nos permite de una vez ir desarrollando la actividad central de la unidad 3. Listo. Entonces el graph es muy sencillo. Hay una transición que es detectar la llegada del camión. Cuando ocurre esto, entonces en la primera etapa se enciende la alarma y se enciende el piloto. Se transcurren 10 segundos, se pasa a la siguiente etapa donde se apaga la alarma y se apaga el piloto y queda otra vez en el estado de no detección. No se detecta. Cuando llega el camión se activa el sensor detector de camión cargado, se enciende la alarma y el piloto. Se espera que transcurran 10 segundos y se apaga la alarma y se apaga el piloto y vuelve a quedar en su estado inicial. ¿Listo? Eso sería entonces en cuanto a la zona de descarga y bodega. Es tener muy claro
Los operarios son los que seleccionan las papas para ser llevadas al tanque de prelavado para dejarlas limpias con el peso y tamaño apropiados antes de proceder al pelado. Lo único que se hace acá es automatizar el sistema que permita mantener el tanque de lavado abastecido con agua limpia durante el proceso. Y acá es donde empezamos ya prácticamente a desarrollar la actividad 2. Estamos simplemente comprendiendo la actividad, pero de una vez el sistema con este simulador nos permite desarrollarla. Tenemos acá estos tres condicionales para las transiciones. Sensor A detecta la presencia de agua. Si vamos a ubicar mal los elementos, no nos lo va a permitir, entonces no hay lugar a errores. Sensor A detecta la ausencia de agua. La acción: se activa la motobomba. Sensor B: no se detecta presencia de agua. No, sensor B detecta la presencia de agua. Y la acción: se desactiva la motobomba. Y finalmente no se detecta presencia de agua porque queda en su estado inicial. Acá quedó mal porque quedaron ambos con sensor B. No es correcto. Ya ahí desarrollamos uno de los puntos de la actividad. Sí, claro, Luis Carlos, el GraphSet es algo muy sencillo. Es de forma gráfica representar un sistema y pues nuestro cerebro procesa de forma más fácil todo lo que es gráfico. Además porque efectivamente los lenguajes de programación, ya los lenguajes de alto nivel, los que se parecen al lenguaje natural, al lenguaje humano, están concebidos para máquinas mucho más potentes, con aplicaciones muy generales. Ya cuando hablamos de los autómatas programables, como los PLC, por ejemplo, pues ya son específicamente para el control industrial. No te entiendo a qué te refieres que con el computador que se usa para controlar las acciones. O sea, para colocar actuadores con un computador, para utilizar una computadora para el control industrial, ¿a eso te refieres? Perdón. En las salidas, actualmente se puede utilizar control por USB, pero también se utilizaban mucho los puertos paralelos, pero ahí estábamos limitados, puertos seriales, pero entonces había que tener un módulo, un componente para convertir eso serial y poder tener varias acciones. Pero hoy día se utiliza es el control por USB, que es la forma más efectiva que hay, porque yo puedo con un solo puerto ponerle un hub USB y con eso puedo tener varios puertos disponibles para controlar varios elementos. Pero las computadoras personales en realidad no se deben utilizar para el control industrial, porque las computadoras personales tienen un inconveniente, y es que el sistema operativo ya de por sí es una limitante. Imagínate controlando un sistema de mantenimiento de vida con una computadora normal y que la computadora se bloquee, se nos muere entonces el paciente. Entonces por eso no se utilizan para eso, sino que se utilizan computadoras especializadas para el control industrial, que no van a tener esos problemas de bloqueos
de que se descarga una actualización, que la actualización quedó mal. Por ejemplo, el jueves yo tenía esta conferencia, la tenía programada para el jueves a mediodía. Se me actualizó el sistema. La actualización resultó fallida y no, pues después de hora y media prácticamente, casi 2 horas, fue que logré volver a tener acceso a mi computadora. Entonces no pude desarrollar esta conferencia el jueves por esa razón. Imagínate que eso ocurriera en un sistema crítico, un sistema, por ejemplo, de control de tráfico aéreo. Se nos estrellan esos aviones, nos caen debido a los múltiples problemas que pueden presentar las computadoras personales, que son para propósitos generales, para sistemas que no son críticos, pero para sistemas críticos no nos podemos confiar en ese tipo de computadoras. ¿Claro entonces la respuesta o te quedó alguna duda? Exactamente. Ese es el problema con esos equipos. Para procesos que no son críticos, procesos que no implican riesgo alguno, ni económico, ni riesgo para las personas, ni para el proceso, no hay problema. Podemos utilizar ese tipo de computadora, sale más económico, pero para los procesos vitales, críticos, no, definitivamente no. Bueno, entonces continuamos acá. Esta era la zona de selección y prelavado. Entonces, ¿qué necesitamos acá? Simplemente detectar cuando existan los 10 kilogramos de papas, activar la banda transportadora y si se ve afectado la cantidad de papas, entonces se debe detener esa banda transportadora y esperar otra vez a su estado inicial. Vamos a ver. Entonces, muy sencillo este grab set. Miremos otra vez que si colocamos mal los elementos no se van a dejar posicionar. Entonces, lo primero, detectar 10 kilos en la banda transportadora, y lo siguiente, entonces, si hay 10 kilos se debe activar el motor, pero coloquémoslo mal a ver qué pasa. No se deja. Entonces, se activa el motor en la etapa 1. Si se llegan a detectar menos de 10 kilos se desactiva el motor y nos quedó otro de los puntos de la actividad ya desarrollado. Y vamos al último. Listo, entonces también utilizamos el simulador. Tenemos dos transiciones. Acá están claramente señaladas cuáles son transiciones, entonces esto no tiene pierde. ¿Cómo se activa el sistema cuando se detectan la presencia de papas en movimiento? Ahí empiezan
las diferentes etapas y sus acciones. Si se detectan papas en movimiento, ¿qué hay que hacer? ¿Desactivar una máquina? No, entonces no nos va a dejar ubicar esto en ningún lugar. ¿Ves? Entonces, ¿qué hay que hacer? Se debe activar una máquina, se debe activar otra máquina y se debe activar una válvula. ¿Qué se activa primero? ¿La peladora o la de corte? Coloquemos la peladora acá a ver qué nos dice. No nos deja. Entonces, la peladora se lava. Si la colocamos acá no nos va a dejar. Se activa la válvula de agua y se activa la máquina de corte. Y cuando se detecta la ausencia de papas, entonces ¿qué debe hacer? Pues desactivar la peladora, desactivar la válvula de agua y desactivar la máquina de corte, y hemos terminado con las 4 zonas. Entonces se procede a acceder al documento guía. Y esperamos a que cargue y le decimos que lo vamos a editar. Un poquito demorado, por lo que les digo que tengo muchas aplicaciones en ejecución en este momento. Listo. Y le damos a habilitar edición para poder hacer cambios dentro del documento. Documento guía misión 3. A continuación ponemos a su disposición el siguiente documento para registrar las actividades de la misión 3. Ya sabemos que estas indicaciones no se deben tener en cuenta de comprimir el documento, sino que se envía sin comprimir. Y simplemente se envía una vez desarrollado por el enlace que le corresponde. El reto: automatizar 4 procesos en una fábrica de papas fritas. Y se deben desarrollar las siguientes actividades. Entonces, las rutinas de control para cada una de las zonas, que ya vimos cómo es. Simplemente se detecta la presencia de personas. Se abre una puerta. Transcurren 10 segundos. Se cierra la puerta. Fíjense, se cierra la puerta, se abre la puerta. Estamos hablando de acciones. Entonces esto no tiene pierde. Y acá estamos hablando de unas condiciones, de unas variables. Y listo. Zona de selección y prelavado.
Acá esto tampoco tiene pierde, miren, sensor A, sensor B, y esta variable, nivel de agua adecuado, se activa la motobomba, se desactiva la motobomba y nos quedó listo ese punto que ya lo habíamos hecho con el simulador, entonces no tenemos pierde. Zona de banda transportadora. Detectar peso y detectar poco peso, entonces acá estamos hablando de unas condiciones, unas transiciones, ¿cierto? Se desactiva y se activa. Entonces, se detecta el peso, se activa el motor, se detecta poco peso, se desactiva el motor. Muy sencillo. Zona de pelado, sistema que permite transporte de papas en movimiento hacia la máquina peladora. Entonces, miremos, hay dos transiciones acá, miremos cuáles son las condiciones entonces. Ausencia de papas. Detecta papas, presencia de papas en movimiento. Ahí tenemos las dos transiciones. Se activa, se activa, se activa y se desactiva y se desactiva, entonces estamos hablando de acciones. Entonces, detectar la presencia de papas en movimiento, se activa la máquina peladora, se activa la válvula de agua, ausencia de papas, se desactiva la máquina peladora y se desactiva la válvula de agua. Y este es la zona de pelado, sistema que permite el transporte de papas en movimiento hacia una máquina de corte. Entonces tenemos dos transiciones, entonces deben haber acá dos condiciones. Se activa y se desactiva, no son acciones, entonces ausencia y detección. Entonces detección de papas en movimiento, se activa la máquina de corte, ausencia de papas y se desactiva la máquina de corte. Y listo, se guarda el documento. Se cierra y se procede a enviar este documento, envío taller 3. La fecha hasta la cual era oportuno el envío de la actividad, el registro de la actividad, pero que después de eso se puede seguir registrando, pero va a aparecer como registro tarde. Los puntos posibles, las indicaciones para el envío que se resumen en examinar mi equipo, encontrar el documento, adjuntarlo y darle enviar. Yo no envío, pero ustedes sí. Y después tenemos el foro y la evaluación. La evaluación también tiene unas gráficas. Por favor, el navegador debe estar con el zoom al 100% para que no se vea afectado el resultado para los puntos que tienen gráficas. En estas gráficas sí nos dice no sobre la gráfica hay que hacer clic, sino sobre el número o sobre las letras. Debe ser exactamente sobre el número o sobre la letra, porque si no, el sistema no lo va a tomar como la opción correcta. Va a aparecer siempre con 0 puntos. Tiene múltiples intentos, entonces no hay ningún inconveniente, si hay problemas, volver a presentarla para que quede correcta. Preferiblemente primero la evaluación y finalmente el foro, sabiendo que con la actividad y con la evaluación ya se tiene el puntaje mínimo para aprobar la unidad. Y eso sería todo en cuanto a la unidad 3. ¿Qué tal te pareció, Luis Carlos?